Bueno, hoy volvemos a viernes de libro. Hacía algunos viernes que no estábamos hablando de libro y hoy tengo el gusto de contactar, conocer y hablar por primera vez con un escritor a quien no conocí y que conozco gracias al libro del que vamos a hablar hoy, que es Manuel Sánchez Galama, un escritor de Santa Clara. De Santa Clara, Manuel. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación de Oncuba. Honorario, muchas gracias a ti por el tiempo que dedicas a esta conversación, que además le agradezco. Le agradezco. Bueno, es de Santa Clara, le estaba preguntando, ¿no? Sí, de Santa Clara. Nacido en Santa Clara. Bueno, un escritor de Santa Clara, pero hace unos 20 años vive en Vigo, donde una tierra llena de cubanos y de alguna manera muy cercana también a la historia literaria de Cuba, por muchos escritores que han ido de un lugar al otro y por la propia historia de migraciones que ha tenido eh, Galicia, Vigo, con Cuba, Buenos Aires incluso, ¿no? Bueno, usted y yo nos conocemos ahora y bueno, gracias que nos conocemos por un libro que acaba de escribir. Creo que es su último libro y es un libro del que vale la pena que conversemos hoy en Viernes de Libro para los que estén cerca, lo conozcan también. Eh, un libro que se llama Solo el amor construye y está dedicado a una persona que quizás la mayoría de las personas no recordemos, ¿no? Una declamadora, un oficio tan antiguo y tan olvidado también de Cuba, porque cuando uno piensa en declamadores en Cuba se acuerda de Luis Carbonell, pero al menos mi generación no recuerda a nadie más. ¿Por qué no me habla, Manuel, de este libro y de su figura central, ¿no? Carmina Ben-Guriá, la esposa de alguien no menos importante del que hablaremos también en algún momento. Sí, este libro tuvo, Leandro, bueno, una historia que algo hemos hablado ya sobre ella, ¿no? Sí. Una historia que, un libro no meditado, un libro no pensado antemano como voy a contar esta historia sobre esta persona, porque yo no sabía que Carmina Ben-Guriá existía, ni Roberto Estopiñán tampoco, ¿no? Ni sabía tampoco, no tenía la más mínima idea de cómo la declamación era algo en nuestro idioma, en el castellano, en el español, era algo tan reconocido a mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Incluso, bueno, ya te conté alguna vez, ¿no? Bueno, que en un día me invitó un amigo de Miami, oye, ven acá para que te pases unos días con nosotros, que hay mucho frío en Galicia, qué sé yo, y para que conozcas a unos viejitos que acabo de conocer, que es una maravilla conversar con ellos. Y entonces, bueno, me fui para Miami, en verdad huyéndole a la lluvia más que al frío gallego del invierno, porque el verano ya sabes que esto aquí es una maravilla. Y también, bueno, para estar con el amigo y la familia, que nos queremos mucho desde hace muchos años. Entonces conocí a Roberto Estopiñán, que es un escultor que ya hemos hablado de que el monumento a Martí, digamos, ahí está la mano de él en la Plaza de la Revolución, tiene obras en unos cuantos países, República Dominicana, en Estados Unidos, en Inglaterra, además, y un escultor reconocido, pero ya era un anciano de 91 años cuando yo lo conocí. Bien. Bueno, y Y cuando yo un paréntesis para recordarle a los que no estén al tanto que Roberto Estupiñán también es uno de los grandes escultores de la historia de las artes plásticas cubanas. Lo que pasa es que su nombre, por eso mismo, por la emigración, por el exilio al que se acogió desde inicios del 60 y tanto, se fue desvaneciendo su nombre, aunque en la propia Cuba hay figuras suyas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, en los grupos especializados en arte se reconoce, ¿no? Por ejemplo, los libros lo tienen, pero es una persona que se ha ido olvidando su nombre. igual que Carmina. Claro. No, Bueno, Carmina con mucho más favor de alguna manera, porque la declamación es un oficio en este siglo ya apenas existente, ¿no? existe, y era la forma de expresar la poesía tal vez hace un tiempo. Bueno, pues conocí a aquellos dos ancianos, me causaron una impresión, seré muy breve en esta historia, ¿no? Porque no quiero tampoco aburrirlo. Me causaron una impresión extraordinaria como personas, ¿no? Y estuve prácticamente un mes visitando su casa 2 o 3 veces a la semana, conversando y demás. Después, cuando regresé a Galicia, pues los llamaba por teléfono de vez en cuando, ¿no? Conversaba alguna que otra vez y le preguntaba cómo estaban y demás. Un día, creo que fue en enero de 2015, pues sí, vi la noticia de la muerte de Roberto Estopiñán, ¿no? Y entonces localicé a Carmina. Ellos vivían solos en un apartamento muy humilde en Kendall,
prácticamente sin ningún apoyo, salvo algunos amigos que de vez en cuando se interesaban por ello. Y unos familiares, unos sobrinos que tenían por allá por New Jersey, por Nueva York, pero que estaban demasiado lejos para ser una presencia. Y entonces me entero de que Carmina estaba ingresada en un hospital en estado muy grave también. Y encontré el teléfono de esa sala del hospital y empecé a llamarla. Por eso te digo que este libro no fue meditado, todo fue fruto de una serie de cosas que se fueron concatenando, ¿no? Y ella estaba en esa sala de terapia intensiva, ¿no? Que tuvo bastantes semanas. Después fue para un hogar de ancianos, que es donde finalmente falleció años después, que era un hogar de ancianos muy humilde también en el barrio de Miami. Y entonces le empecé a llamarla por las tardes. Era por la tarde aquí, a las 9 de la mañana allá, y empezamos a conversar y se convirtió en una costumbre que 4 o 5 veces y a veces más a la semana conversáramos. Y un día me di cuenta, Leandro, que aquella mujer desde su cama de enferma, ya tenía 95 años cuando aquello, 94, 95, me estaba contando la historia de su vida. Pero me la estaba contando a corazón abierto. No era una cosa de que te voy a contar lo que siempre se ha conocido. Me estaba contando de su cama donde estaba prácticamente agonizando, porque era un proceso que al final, pero tenía una lucidez extraordinaria y una memoria extraordinaria. Y entonces me doy cuenta de que me está contando la historia de su vida y que me está contando una serie de cosas que para mí eran desconocidas y que me resultaban muy interesantes. Y entonces un día le propuse, Carmina, ¿por qué no grabamos nuestras conversaciones y después vamos a ver qué sale? Ella estuvo de acuerdo en grabarla, pero sin embargo, al principio se negó a una cosa, a que se escribiera sobre ella. Carmina quería que se escribiera sobre Martí, sobre el papel que en su opinión, en la opinión de Carmina, debería jugar el pensamiento martiano en la sociedad cubana, de ayer y de hoy. Sí. Entonces, empezamos a hablar de su cosa de Martí y demás, pero al poco tiempo de hablar y de empezar a profundizar, me di cuenta de que con independencia de Martí, con independencia de la cantidad de anécdotas que me contaba sobre personas famosas, conocidas, sobre sucesos históricos poco divulgados también, en los cuales ella había tenido la oportunidad de estar de primera mano. Era amiga de varios premios Nobel, era amiga de guitarristas famosos, era amiga, se trató con todos los políticos de Cuba desde que ella pudo, claro, por su edad, desde Grau hasta Fidel. Una relación muy especial que tuvo con el Che Guevara también, una cosa que no, y que fue poco antes de filiarse ella, una cosa curiosa. Entonces me di cuenta de que además de contarme esas cosas, en las confidencias que Carmina me hacía sobre su vida, me hablaba también de la poesía, del amor, sus concepciones, sobre el amor, sobre la poesía, sobre la amistad, sobre la vida y la muerte, sobre la espiritualidad. Y entonces fue cuando comprendí cabalmente que tenía el libro. Comprendí cabalmente de que había una historia que había que preservar allí, una historia que terminaría con ella si no se lograba de alguna manera atrapar y que le dijera algo a alguien más adelante. Bueno, como tú y yo sabemos todos, ¿no? Un escultor, un pintor, un escritor, un campesino que siembra árboles, un constructor, deja atrás de sí el fruto físico, tangible de su obra, de su trabajo, ya sea el trabajo manual o el intelectual. Pero Carmina no es declamadora. Roberto, por ejemplo, nos dejó sus esculturas y sus dibujos, que son muy buenos también. Pero Carmina, como que era declamadora, su legado, su obra era su voz. Claro. Y entonces comprendí que el día que Carmina no estuviera, era como si su vida hubiera vivido de balde, como si hubiera sido nada. Y entonces fue que me decidí a escribir ese libro. Y este libro claro, lo concibe Manuel como un proyecto periodístico, o sea, o lo pensaste siempre como un ensayo, una biografía, un testimonio. Fue la primera vez que te trazaste, porque además eres novelista, pero es la primera vez. Bueno, a lo mejor empecé la entrevista, debo aclarar que a lo mejor empecé la entrevista tratándolo de usted, pero recordé que me decía, tutéame, así que pido disculpas a los que estén con nosotros para que... Bueno, fue un trabajo del indio. Pasó que de repente me vi con ella en Miami y yo aquí en Vigo. Y de repente me vi con más de 80 horas de grabaciones,
de conversaciones nuestras, pero como conversamos cualquiera, conversaciones dispersas, hoy pasa una cosa, pasamos a otra, oye, qué mal me siento hoy, mañana qué contento estoy. Y entonces fue un trabajo del indio, realmente darle forma a todo aquello, organizarlo por temas, la redundancia que siempre se repiten al hablar y demás, conservando el lenguaje y la forma de hablar de ella. O sea, yo quería que ella siguiera hablando, pero claro, ya separando todo en un orden coherente para el lector. Luego también, como que me contaba tantas cosas de tanta gente y de tantos sucesos pues, importantes, ¿no? De la historia cubana, española incluso, y iberoamericana en general. Entonces me dediqué a contrastar las cosas que ella me contaba. Porque claro, una persona de 90 y tantos años que te habla de algo que ocurrió 30 años atrás, pues puede haberse equivocado. Y era tan prodigiosa la memoria de Carmina que muy pocas cosas de las que me contó no las pude contrastar en la prensa de la época, incluso en Internet, en cosas que estaban publicadas en Internet. Hasta la Fonoteca de Colombia, Nacional de Colombia fui, y encontré ahí grabaciones de Carmina de cosas que ella me había hablado. En su voz cuando tenía Y en 3. audio ahora mismo no hay nada disponible en ningún lugar de ella. Está esa grabación en Colombia, en la Universidad de San Marcos, creo que era en Colombia. Pero en Internet, El por año ejemplo, no hay nada que se pueda encontrar. Uno googlea y no encuentra nada de ella. ¿O sí? Lo único que en su voz de aquella época, porque Sí. ahora tenía una voz, pues claro, ya más ronca, más aventada, Claro, más cansada. Que te la puedo mandar. Te la puedo mandar, la tengo. Son cuatro grabaciones, 4 cositas de esas. Para ¿No? compartirla, para que también los que vean esta entrevista puedan escuchar su voz. Sí. Tenía 30 años cuando esa grabación en 1950. Yo no había nacido, imagínate tú, y soy abuelo. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más rosas o más lirios? ¿O rocas tristes? ¿O callados cisnes? ¿O pedazos de niebla o chorros de agua? Alguna de las cosas que yo he amado. ¿Y por qué las que nunca amé? ¿Quién sabe? Entonces se repartiría el alma en tantas cosas, tantas, que alcanzara apenas un poquito a cada una. Habría algunos lirios más oscuros, un temblor en la niebla, una suave frialdad en el agua. ¿A cuántas cosas habré quitado el sitio? Esta tristeza tan lejana parece que no es mía. ¿De quién es este vago desaliento? ¿Por qué no me devuelven ya los otros? ¿Por qué no me reparten, no me riegan, no me soplan, no me expanden, no me borran? ¿Y cuál es el momento? O sea, supongo que haya tenido muchos momentos así importantes en su carrera como declamadora, pero ¿cuáles fueron los principales momentos resumidos para tener una idea ahora mismo? Los de Carmina. Ella, yo entre 1938, que actuó en el Anfiteatro de La Habana recién inaugurado, hasta 1960 fue una carrera que yo no te diría un momento cumbre, porque en España las noticias que publicaba ABC le ponían en el piso la gabardina de la gente, y cuando estaba en el teatro se la ponían en el piso para que ella caminara. Era lo que lograba una declamadora o un declamador en esa época, que llenaba teatros. Recorrió los países, la mayor parte de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, porque Brasil no estuvo. Pues, curiosamente, en el Cono Sur no estuvo, ni en Argentina ni en Chile, a pesar de que era muy amiga de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral. Y luego en Cuba, recorrió Cuba completa muchísimas veces. En los teatros, llenaba las plazas. Yo creo que un momento culminante fueron realmente años culminantes. Y no sé, habría tantos momentos, ¿no? Que creo que fueron años. Años los que ella tuvo. Y también en el libro
se puede comprobar este testimonio gráfico del que hablaba, fotografías, algunas anotaciones, dedicatorias que le hicieron, por ejemplo, el propio Neruda, ¿no? Sí, sí, no, Neruda, Gabriela Mistral la tuvo como una ahijada prácticamente, la llevó con Alfonso Reyes, que en esa época también estaba propuesto al Nobel. Estuvo cerca del Nobel también Alfonso Reyes, el poeta mexicano. Y luego la mía, ella tuvo relaciones, bueno, con García Márquez, de la gente que nosotros tenemos así más cercana, ¿no? Con Carpentier, que Sí. lo visitaba con Guillén, llevaba muy buenas relaciones con Guillén, pero también con muchísima más gente. No, me llama la atención leyendo el propio libro que, por ejemplo, el Carbonell la llamaba ya cuando ella estaba instalada en los Estados Unidos y mantuvieron una comunicación. La seguía llamando, la seguía llamando. Y, Pues ya te digo, pero más que la historia de las anécdotas en Carmina, es el mensaje que nos trae, el mensaje que ella, al menos que me contaba a mí, que yo intento que quede reflejado en el libro. era Porque una gran déjame decir que martiana. después era muy martiana, pero y con una visión muy peculiar. Era muy amiga, había sido ella muy amiga de Jorge Mañach. Y Mañach escribió en su época la única biografía de Martí donde se recogen las opiniones de la gente que lo conoció físicamente, que lo trató físicamente. Y entonces ella eso lo tenía como algo muy, muy cercano. Bueno, cuando terminé, te decía que cuando terminé de escribir todo aquel burrillo, me fui para Miami otra vez en 2016, en noviembre. Y entonces me senté con ella y le dije, Carmina, aquí está, vamos a revisar esto. Aquí está lo que tú me has contado, pero vamos a revisar. Y entonces estuvimos un mes de nuevo juntos. Estuvimos revisando, gracias al apoyo también de amigos allí que se portaron muy bien para que todo se pudiera facilitar, porque moverse allí cuando uno no tiene carro, pues es complicadito. Pero logramos darle forma al libro entre ella y yo. Lo único que no alcanzó, ya falleció el 14 de octubre del 17, ¿no? Pocos meses después de estar yo ahí, fue que no viera el resultado del libro hecho. Ya te digo, no solo las anécdotas que ella cuenta, sino, como lo leíste en el libro, su particular visión de la vida. Estaba en una habitación compartida con otra persona, con la puerta era una sábana, el baño compartido, aquel hogar de ancianos no era de los mejores allí, y me decía, yo soy una mujer feliz. Lo llevaba por dentro. Ese fue el final de Carmina, ¿no? En una especie de asilo y compartiendo habitación. Sí. Eso fue otra cosa también, ya te decía hace un momentico, ¿no? En los Estados Unidos no pudo hacer, no pudo seguir su carrera como declamadora, ¿no? Pero también los tiempos empezaron a cambiar y pues supongo que haya sido muy difícil para No, insertarse. ella estuvo declamando en algunos países latinoamericanos, en Nueva York, Nueva Jersey, estuvo declamando durante años. Pero bueno, ya la declamación que se iba, Claro. la pasión, más que la declamación, te diría que la pasión por la buena poesía se iba transformando, se iba un poco cambiando hacia el mundo que tenemos ahora, que no es ni bueno ni malo, que sencillamente es el avance de la tecnología y de todo. Pero yo creo, sin embargo, que la poesía sigue viviendo en cada ser humano. O sea, puede que ahora no tengamos grandes declamadores, ni haya gente que vaya a un teatro a ver a alguien declamar o recitar, pero yo creo que todo el mundo en algún momento siente la necesidad de escribir un poema, ya sea porque quiere atrapar a alguien o porque alguien lo ha dejado, pero todo el mundo quiere. En algún momento de su vida ha recibido un golpe, una emoción o algo y lo vuelca en un poema. Y en ese sentido También creo, Manuel, que la gente lo que empieza a faltar es el tiempo para esperar o para escuchar la declamación de una poesía, ¿no? En estos tiempos que se viven con tanto vértigo, tanta prisa. todo es más fácil y sin embargo todo es más rápido. Es curioso, la facilidad debe haber dado más tiempo para algunas cosas y al contrario. Lo que ha hecho esta tecnología es sencillamente tenernos más rápido, ver las noticias en 2 renglones y no nos da y seguir corriendo. Pero bueno, la idea con este libro era tratar de salvar el legado de alguien que no tenía más obra que su palabra. Y tratar de que ese legado, al que le diga algo, pues bienvenido, ¿no? Porque además hay cosas ahí de nuestra historia de Cuba. La cultura cubana es una sola, Leandro. Claro. La cultura cubana es una sola donde quiera que esté.
y yo creo que todo el creador cubano, pues de una forma o de otra, tarde o temprano, termina integrado en el mismo crisol. No importa que esté en Australia o en Nueva York, qué sé yo. Claro, lo mismo creo. Y por eso recomiendo también la lectura de este libro, para conocer también la historia de Carmina Ben Guria, que es una personalidad de nuestra cultura, tanto como su esposo, un gran escultor también, ¿no? Roberto Estopiñán. Y bueno, para terminar, Manuel, poeta, poesía sí, no tienes libro de poesía, ¿no? Porque sabes de tus novelas, incluso que ganaste un premio en la ciudad de Badajoz con una de las novelas allá escritas, ya viviendo en Galicia, ¿no? En Vigo. Sí, no, yo muy infame. No me lo recomiendo ni a mí mismo. Lo que escribí en una época, si los quemamos, vamos a perder el fósforo. Y te Así que mueves no, entonces en la línea del policíaco, sobre todo, por lo que tengo entendido, ¿no? no. Eso fue Eso fue la coyuntural. que fue la del Premio Ciudad de Badajoz. Es una cosa curiosa porque, mira, yo no soy escritor. Yo no me considero un escritor. Yo nunca fui un intelectual. A los 52 años fue que escribí mi primer libro. Antes que eso, es cierto que leía mucho. Es cierto que escribí esos poemas infames. Y es cierto también que escribí algún cuento o algo. Pero hasta los 52 años yo me había dedicado a trabajar para ganarme la vida y sacar adelante mi familia. No tenía tiempo para mucho más. Y entonces, estando aquí en España, ya aquí en Vigo, me traen de allá de Cuba unos diarios que había escrito yo en el año 1971-72, ¿no? Y entonces, para que tú veas cómo una cosa lleva a la otra, y trataré de ser breve en esta historia, resulta que me traen esos diarios y me doy cuenta de que había una historia en esos diarios. Me busqué un libro de una argentina que se llama Silvia Adela Cojan o algo así, el libro se llama ¿Cómo escribir una novela? Y dije, pues voy a aplicar lo que dice este libro, que esta tipa debe saber algo, ¿no? De esto, porque yo he publicado ese libro. Y entonces escribí una novela que se llama Peces Rojos en la Lluvia. Eso fue ya, esa novela se publicó cuando yo tenía ya 53 años aquí en Vigo. Ahora fíjate qué curioso, esa novela, que a mí no me conocía nadie aquí, ni yo conocía a nadie. Esa novela se logró terminar gracias al apoyo de un señor que tenía una pequeña editorial que se interesó por ella y que me ayudó a sacarla adelante. De repente, esa novela la seleccionaron para el Salón Iberoamericano de Gijón y para la Feria del Libro de Miami del año siguiente. Toda esta historia es para ir a caer a la novela policíaca. Bien. Cuando voy al Salón Iberoamericano de Gijón a presentar Peces Rojos en la Lluvia, conozco a Justo Vasco, un cubano que era uno de los organizadores de la Semana Negra de Gijón. Y después de la presentación me dice Justo, coño, ¿por qué no escribe una novela policíaca? Y le digo, chico, porque yo no tengo ni puñetera idea de la policía, ni la de allá, ni la de aquí, ni la de Cuba, ni la de España. Y entonces estaba en ese café en que estábamos compartiendo después de la presentación del libro, estaba una señora que yo había conocido haciendo el Camino de Santiago unos meses atrás. Y me dice, yo tengo un sobrino policía que vive en Madrid y que te puede ayudar. Fíjate cómo... Y así empecé a escribir esa novela que está dedicada a Manfred Nadiger, que es el personaje central, o el que lleva el hilo un poco. Es un alemán estrafalario que vivía en la costa de la muerte gallega y que murió cuando el accidente del Prestige. Pero así surgió esa novela que salió como policíaca. Si Justo Vasco no me mete la idea en la cabeza y esa señora no dice, yo tengo un sobrino policía, que el hombre efectivamente me dio todas las señales de cómo funcionaba el cotarro, jamás hubiera escrito. Bueno, entonces es verdad que como que el azar ha ido asignando sobre todo la carrera literaria, ¿no? Sí, sí, ha sido cosas. Mira, en el año 2006 a mí se me presenta una enfermedad. Solo tenía escrita Peces Rojos en la Lluvia, ¿no? Y era un cáncer que supuestamente me iba a matar en 5 años. Me dieron 25% de posibilidad de vivir 5 años. Bueno, entre la operación y la rehabilitación pasaron años. Y ese tiempo me lo dediqué a escribir esa novela policíaca, La Mancha Negra, porque tenía tiempo de nuevo. Con la enfermedad me estaban regalando tiempo para poder hacer estas cosas. Y a escribir Hasta el fin del mundo, que fue realmente la segunda novela que se publicó. Luego, esa novela, Hasta el fin del mundo, cuando llegó a Cuba, me llamaron de la editorial CDBS y me propusieron editarla también allí. No, lo cual agradezco infinitamente porque fue mi reconciliación con Santa Clara, no con Cuba, pero sí con Santa Clara, que es la ciudad donde nací.
Y así ya te digo, una obra ha ido llevando a la otra y a la otra y a la otra. Pero yo no me considero un escritor en el sentido de la palabra. Soy un tipo al que le gusta escribir. Y Pero no tú solo le gusta, lo necesita. lo necesitas. ¿Y tus escritores, digamos, preferidos, a los que más has recorrido en toda tu vida o en los últimos años, o durante toda la vida y en los últimos años? No, inicialmente, en los primeros años de mi vida, Hemingway, para mí era genial, Mark Twain, Carpentier. Después, Mario Vargas Llosa y Arturo Pérez Reverte. Y de los poetas, que Dios me perdone, Joaquín Sabina. Un gran poeta. Además que tiene la suerte de ponerle música a su poesía. Canta No todos mal los y poetas encima... pudieron. ¿Cómo? Sí, señor. Que el hombre canta muy mal y encima gusta. Sí, La voz. No, sí, 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 sí. Increíble. entonces yo creo, después he leído de todo lo que cae en mi mano. Pero ya te digo, escribo por necesidad, porque lo necesito, porque me nace, porque es una cosa de contar una historia que le diga algo a alguien, porque es lo importante. Escribir las cosas de la vida, todos tenemos necesidad alguna vez, Leandro, de escribir las cosas que hemos vivido, porque nuestra vida, la de cada uno de nosotros, todos nosotros es importante, Claro. de todos nosotros. Y claro, ahora, lo que para mí es importante no necesariamente tiene que serlo para ti. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor yo considero que es muy importante escribir mi vida, pero a los demás no le dice mucho, porque no son los sucesos que me han afectado a mí, al contrario, los que le han afectado a ellos. Entonces yo creo que escribir es precisamente llevar un mensaje que le diga algo a otra gente, por lo menos intentarlo. Claro, y además lo que hace trascender la literatura es el cómo se dicen las cosas y eso que llaman algunos estilos, que Francisco Umbral define muy bien, pero yo no recuerdo ahora cómo es que lo define como para citarlo. Umbral estaba con las palabras de una forma tal que cualquier bobería te la ponía, te dejaba con igual que García Márquez, Sí, te dan por la lengua una bobería. Pero tú dices, coño, ¿cómo leí El amor en los tiempos del cólera? Que lo tenía y dice, pero ¿cómo este hombre me ha tenido entretenido aquí, concentrado, tantas horas y tantos días, porque fueron varios días, en una historia que no dice nada? Que esta gente está dando 40 años para irse en un barco a subir y bajar el río. es el Yo creo que la magisterio del literatura escritura, mantener en vilo, que era una palabra que le gustaba a García Márquez, mantener en vilo al lector. maestro, otros no, otros lo que hacemos es tratar de contar una historia que le diga algo mínimo, aunque sea a otra gente, más nada que eso. Claro. Bueno, ahora entonces estamos en deuda contigo, bueno, no puedo repetir lo de usted, y con Carmina, que hay que leerse este libro, y yo creo que es una figura importante que hay que reubicar Yo y volver a visitar. sí, que Carmina, porque el libro ese es Carmina, ahí se respetó la voz de Carmina, se respetaron su forma de hablar, se respetaron sus palabras exactas. Yo creo que Carmina sí tiene mucho que decirnos a muchos de nosotros. A mí al menos sí me dijo mucho y bueno, está muerta, falleció, no la tenemos entre nosotros, pero de alguna manera vive en la medida en que sus ideas, en que su vivencia, en que sus cosas, en que sus reflexiones, pues nos hacen pensar a otros. Yo lo veo así. Pero bueno, muchas gracias, Manuel, por haber escrito este libro, por acercarnos a una figura que se hubiera olvidado, como dice, de otra manera, y por aceptar la invitación a Viernes de Libros ahora y comentar su obra con quienes se acerquen aquí esta tarde. Muchas gracias a ti por todo el trabajo que haces, que verdaderamente también es un beneficio para la cultura, para todos nosotros. Gracias, un abrazo. Gracias, abrazo.